Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Daremos inicio a nuestro webinar, donde abordaremos un tema muy contingente y que nos afecta a todos, y es cómo adaptarse a la nueva economía global en procurement. Para esto nos acompañan nuestros panelistas. Primero quería presentar a Felipe Manterola, es co-founder y Chief Sales Officer de Werex. Bienvenido, Felipe. Y también a Benjamín García, también co-founders y country manager de Werex México. Ambos nos acompañan desde México, así que buenos días para ustedes. Y les doy la palabra para comenzar nuestro webinar. Buenísimo, muchas gracias, Mimi. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando en esta mañana y a mediodía de Chile. Pues tenemos una agenda muy rica que les venimos a platicar. Tenemos varios temas porque nos ha dado para mucha incertidumbre, dado el conflicto en Ucrania, mucha inflación, alza de tasas de interés. Seguimos viendo retos en la cadena de suministro. Aunque las tarifas marítimas han bajado, creemos que siguen estando muy elevadas contra el promedio de 5 años. Y les venimos a platicar en esta agenda primero el contexto económico global, cómo lo estamos viendo desde Werex con nuestros más de 200 clientes compradores. Queremos platicarles sobre la inflación, abordando la distinta inflación que estamos viendo en los países en América Latina y qué expectativa hay hacia adelante. Además, hablarles de las mejores prácticas que estamos viendo, que están haciendo los clientes y además cómo la tecnología está ayudando para resolver ciertos de estos retos que estamos viendo en este tiempo de crisis. Por último, vamos a hablar de nearshoring y su impacto en las cadenas de suministro, que es algo que estamos viendo sumamente relevante. Es una plática que vemos que las empresas están tomando a todos niveles. Entonces les queremos venir a platicar también sobre esa tendencia. Finalmente llegar a conclusiones y con eso abrir a preguntas y respuestas para este foro tan rico. Durante la presentación vamos a tener varias interacciones donde les vamos a pedir que su participación. Creemos que tenemos un foro muy rico de más de 100 personas, entonces creo que con eso podemos todos alimentarnos de la información que cada quien tiene y brindarles esa información en tiempo real. Entonces, sin pasar más tiempo, le cedo la palabra aquí a Felipe, que nos va a platicar sobre el contexto económico global. Gracias, Benjamín. Buenos días a todos. Buenas tardes en Chile. Bueno, como comentaba Benjamín, hay un montón de temas que están modificando nuestros conceptos, o los conceptos que entendíamos hasta hace unos años atrás. Hoy la pandemia, los conflictos internacionales, las restricciones sanitarias, aunque pueda sonar obvio, son elementos que han puesto en jaque la globalización, la cual sí vemos hoy que está en un punto de inflexión y que podría sufrir algunas consecuencias transformadoras en el largo plazo. Esta tendencia de inflexión no es tan nueva, y se ha venido sumando y analizándose por expertos desde la crisis financiera del año 2008. Y desde entonces se habla de una lentificación, es decir, una globalización ralentizada. Bueno, tras el impacto del COVID-19 es cada vez más evidente la constatación de que el mundo empresarial sí está adquiriendo nuevas estrategias, está enfrentando el tema y está también gestionando y adoptando también herramientas para sortear estos cambios, tales, por ejemplo, y lo que nos convoca, una de estas grandes tendencias es la relocalización de las cadenas de suministro y también la automatización y digitalización de los procesos de gestión. Y en este sentido, Benjamín, esta ralentización de la economía global, que ya viene reportándose, como decíamos, hace más de una década y que se ha visto agudizada tras el COVID-19, tuvo un muy relevante impacto en las cadenas de suministro. A tu juicio, ¿cuál es el efecto económico más relevante de esta crisis? Mira, hay un montonal de efectos que estamos viendo, Felipe. Parece que fue como el efecto de pero creemos que todo el mayor impacto viene de la guerra de Rusia a Ucrania. Estamos viendo que mucho de lo que estamos viendo de la estanflación, que la estanflación, como le llaman los economistas, pues es
alta inflación con un periodo de muy bajo crecimiento económico, ¿no? Entonces, ahorita en México lo que están diciendo los economistas, pues estamos en inflaciones de doble dígito y una expectativa de crecimiento de la economía de México entre 1 a 2%, que el gobierno mexicano lo está poniendo en 3% en el presupuesto, pero creemos que es algo alegre. Y pues es algo que esta estanflación se produjo de las grandes inyecciones de liquidez y además los shocks logísticos que ya teníamos por la cadena de suministro, súmale la guerra en Ucrania y pues ya se hizo el cóctel perfecto de todos estos efectos. Entonces, para frenar esta inflación que estamos viendo alrededor del mundo, los bancos centrales de la mayoría de los países han subido las tasas, han subido de manera muy acelerada, que nos agarró a muchos desprevenidos. Y estamos viendo que esto puede traer consecuencias muy serias en la alentación de las economías para el 2023, inclusive hacia adelante. Entonces, a continuación, les vamos a presentar los últimos datos de la crisis, pero antes quisiéramos aquí preguntarles si sacan su celular, leen el código QR, podemos ponerles esta pregunta que vamos a compartir las respuestas en tiempo real. Entonces la pregunta es, ¿cuál ha sido el principal desafío que ha traído la crisis de abastecimiento según tu opinión? Entonces, la primera respuesta son los retrasos que tenemos en tiempos de envío, aumentos de costo de logística, falta de stock o inventario y por último, alza de costos, ya sea de materia prima o otros insumos, ¿no? Entonces, con esto nos quiero dar un par de minutos que con el celular agarren, lean el código QR y vamos a empezar a poner en tiempo real las respuestas para que veamos cuál es la opinión del foro que tenemos el día de hoy. Buenísimo. Entonces, aquí ya entraron las respuestas del foro, que todavía estamos viendo los cambios en tiempo real, ¿no? Las dos respuestas con mayor participación es el aumento de costos logísticos y la falta de stock o inventario. Vemos con menor prioridad el tema de alza de costos y retrasos. Efectivamente, los costos logísticos, aunque han bajado, siguen estando muy elevados. Ahorita les vamos a enseñar un par de gráficas que estamos viendo de eso. Y la falta de stock, pues es lo más crítico para el negocio. Lo más importante es la continuidad operativa del negocio. Ahí es donde realmente se hace el dinero. Entonces, pues sí, viene... ¿Cómo va la cadena de suministro desde más actualizadamente, ¿no? Aún ahorita en agosto vemos que el Global Supply Chain Pressure Index, que es un índice que saca la Reserva de Nueva York, dice que ha bajado 57% la presión que están sintiendo tiempos de entrega, inventarios, entre otras cosas, pero siguen estando históricamente altos. Al día de hoy estamos cerca de 1.6 desviaciones estándar arriba del promedio de los últimos 20 años. Entonces, todavía hoy estamos viendo que hay retos en tiempos de entrega, hay retos de inventario, entre otras cosas. La tarifa de flete de contenedores de envío global ha caído 37% en el pico. Llegamos a estar en $9,000, casi $10,000 en su pico, y ha estado bajando. Sin embargo, sigue representando pues un nivel sumamente mayor a lo que estamos acostumbrados en el periodo de 2016 a 2020, donde estaba cerca de los $2,000. Y ahora sí, si quieres, Felipe, te paso la palabra para que tú nos platiques sobre la inflación y cómo se está viendo. Sí, interesante lo que comenta Benjamín. Estas cifras claramente nos sirven para ilustrar
que estamos viviendo un momento muy desafiante para las cadenas de suministro, de modo que los líderes de abastecimiento están buscando maneras de sortear esta crisis, ya sea con nuevas estrategias de gasto o bien implementando herramientas que hasta hace un tiempo atrás no se veían como necesarias. Bueno, respecto a este último punto, en el siguiente módulo vamos ahora a ver detalles de esta inflación y cómo también la tecnología, particularmente de e-procurement, puede ayudar a mitigar parte de esto e incluso ser fuente de ventaja competitiva en los tiempos que se vienen. Entonces, cuando nos preguntamos qué está pasando con la inflación, en los últimos 6 meses, la inflación ha superado con creces las expectativas que habían a diciembre del 2021. En muchos países las tasas reales han duplicado las proyecciones que se habían hecho a fin del año pasado. La inflación sostenida que ha provocado el contexto económico post-COVID tiene como consecuencia este fenómeno que hablaba Benjamín de esta inflación. Y aquí vamos viendo cómo en los distintos países este fenómeno está realmente desbocado. Uno ve países hoy día como Chile, que históricamente tenían tasas del torno al 3%, está registrando una inflación interanual del 13,7%, de acuerdo a las cifras recogidas ahora en el mes de septiembre. Particularmente, el precio de los alimentos y bebidas alcohólicas, y no alcohólicas, han sido las categorías más afectadas, que han aumentado en torno a 22% en los últimos 12 meses. En Perú, la inflación interanual está en el 8,5%, la mayor en más de 20 años, y representa más del doble del rango de la meta anual que determinaron las autoridades a principios de año. En Colombia, la interanual llegó al 11,4%, y por tercer mes consecutivo el país marcó su índice más alto en 23 años. Entonces, el contexto es realmente complejo. Y vemos México, bueno, está en 8,76% durante la primera quincena de septiembre, de acuerdo a la cifra del INEGI, y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Entonces, bueno, en respuesta a este aumento alarmante de inflación, los bancos centrales de todo el mundo están aumentando las tasas de interés a los préstamos. Esto produce, por supuesto, luego una ralentización de toda la actividad económica y restricción de la inversión. Sin embargo, hasta ahora estos aumentos de tasa no han logrado mitigar el ritmo de la inflación. Y eso lo vemos particularmente cuando empezamos a analizar los commodities, los cuales se incrementan transversalmente, tales como vemos aquí en la gráfica, donde imaginemos el costo de energía muy fuerte al alza, para qué decir fertilizantes, muy influido por el conflicto Ucrania y Rusia, grandes productores en esta materia, igual que en oil and mills, granos, pero también en alimentos en general. Entonces, este fenómeno, pese a las intervenciones de política monetaria, siguen o no han sido capaces de mitigar, porque hay otros factores además, estas alzas de precios que siguen manteniendo a tope la inflación. Entonces, volviendo a la realidad de ustedes, a lo que observan en la cotidianidad de la actividad productiva en las empresas donde están, los invito a contestar la siguiente pregunta también en mente, y es, bueno, en el costo de producción de ustedes, ¿cuánto se ha incrementado debido a esta alza inflacionaria de los últimos meses? Entre el 5 y el 10, 10, 20, 20, 30, 30 más. Esto, mientras ustedes contestan y escanean, está altamente ligado también a la composición de las cadenas de valor más intensivas de servicio, en unas materias primas o en otras, y etcétera. Y luego les comentaremos también lo que hemos visto en los clientes de Werex, donde también se ve una alta variabilidad en este comportamiento. Entre un 10 y un 20 aparece mayoritariamente como la tasa de inflación, que está muy ligada y en línea con lo que está pasando y hemos visto al menos en Chile. No obstante, también vemos que compañías que tienen un uso intensivo mayor en commodities o en ciertos tipos de commodities, esta inflación les ha pegado
en los costos productivos sobre un 20%, incluso sobre un 30%. Y bueno, sabemos también que no todo esto se puede traspasar al consumidor, o no es instantáneo ese traspaso al consumidor, o si se traspasa también se resiente la demanda. Entonces, frente a este complejo escenario económico, algo anticipaba Benjamín, el FMI también está haciendo sus proyecciones para América Latina y el Caribe, y para Sudamérica, y no deja de alarmar las cifras que traen consigo. Para este año proyectó un crecimiento de 3,5%, pero para el próximo año, el año 2023, está proyectando el FMI en América Latina y el Caribe un 1,7%, inferior a lo que se esperaba en junio, de acuerdo al informe de Perspectiva Económica Mundial. Para el caso de Chile, que se proyecta que se expanda un 2%, solo un 2% este año 2022, se espera para el 2023 una caída del producto, la segunda caída baja más grande de todo el ranking de países de América Latina y el Caribe, de un 1%, lo cual es muy doloroso en términos de lo que se viene en materia económica, de empleo, de inversión. Y para México, que también está dentro de los países que encabezaba las producciones o los aumentos de PIB en América Latina, este año se proyecta un 2,1% y para el próximo año solamente un 1,2%. Y lo que contrasta con las cifras oficiales del gobierno mexicano, que habla de cifras más cercanas al 3%. Y en cuanto a la inflación para Latinoamérica, el FMI también proyecta una tasa del 14,2% para este año y del 11,4% para el año siguiente. Es decir, va a seguir estando arriba y muy superior a lo que se venía acostumbrado. Por ejemplo, en Chile se proyecta para este año terminar en el 11,4% y el 2023 en 8,7%, muy lejos del tradicional 3%, que es la meta del Banco Central y es lo que tiene acostumbrado a la economía chilena. Definitivamente se viene un año duro. La última encuesta también de Bloomberg ya asigna un 100% de probabilidad de recesión a la economía de Estados Unidos en el 2023. Entonces, frente a este duro escenario que estamos describiendo de América Latina e inclusive alrededor del mundo, pues vale la pena indagar cuál es la percepción de los líderes empresariales, revisar cuáles son las tendencias que vemos en estos cargos, que al final del día son los que están tomando las decisiones para sortear la crisis. Entonces aquí tenemos un resultado de encuestas de directores generales y directores financieros de empresas alrededor de toda América Latina, hecho por Ernst & Young. Y pues sí, definitivamente coinciden, el 77% de las empresas ven un escenario negativo que se viene, y el 30% dice que ya está reaccionando sobre esto que se viene en 2023. O sea, ahorita todos estamos en época de hacer presupuestos y todos estamos haciendo el esfuerzo de decir, oye, el 2023, ¿cómo lo vamos a presupuestar? ¿Cómo lo vamos a hacer que sea un año exitoso ante esta situación tan dura que se viene, ¿no? Entonces, sobre los efectos de inflación, el 93% de los encuestados teme que este es el factor que más negativamente afecte a la empresa, porque se viene aún más aumentos de costos que difícilmente vamos a poder trasladar al consumidor final. Entonces, aquí ahora sí les vengo a platicar de las cosas buenas, ¿no? Ya vimos que hay una nube enorme que se viene, pero bueno, yo ahora les quiero platicar qué están haciendo los clientes para afrontar este 2023 complicado. Entonces hay 4 prácticas que son muy interesantes que estamos viendo con mayor tendencia. El primer tema que están abordando es la metodología just in case, ¿no? Veníamos de metodología just in time, de ser muy eficientes con el uso de inventario. La realidad es que las empresas que tomaron una metodología de just in case, donde se inventariaron de su materia prima crítica, pues fueron los mayor beneficiados durante la época de la pandemia. Y entonces vemos que aún ya pasando la época de la pandemia, pero ante una situación inflacionaria, las empresas siguen pensando en una metodología just in case para ciertas áreas críticas de sus compras. Esto quiere decir, me voy a inventariar, voy a buscar
tener los proveedores más cerca, para hacer más ágil también el uso del inventario. La segunda cosa que estamos viendo que están haciendo bien las empresas para afrontar la inflación es la ampliación de matriz de proveedores. O sea, al final, traer más proveedores nos permite ser más competitivos con los insumos y poner esa presión en la cadena de suministro para que nos ayuden a mantener los márgenes que necesitamos en la empresa. La tercera cosa que estamos viendo que están haciendo bien las empresas es gestión de convenios. Están usando herramientas digitales para decir, ¿cómo voy a pactar el precio? Si no se puede un año, pues al menos hacer el esfuerzo de decir, pues voy a pactar el precio de manera semestral o trimestral y estar corriendo licitaciones donde se generan estos convenios y atamos el precio. Le damos más certidumbre a la empresa a la hora que hacemos eso. Y algo interesante es, las empresas top tier, de las mejor manejadas en sus departamentos de compra, llegan a tener hasta 97% del gasto de la empresa en convenios donde está atado el precio a un plazo de más de 3 meses. Por último, el cuarto tema tiene que ver con Supplier Risk Management. A la hora que ampliamos la matriz de nuestros proveedores, quiere decir que hay proveedores nuevos que necesitamos validar, que necesitamos saber qué tan ágiles o resilientes son ante shocks de la cadena de suministro. Y esto quiere decir que hay herramientas que están tomando los clientes para analizar esos proveedores en un espectro más amplio para ver qué tanto riesgo implica el cambio de proveedor. Y ahora queremos platicarles sobre la tecnología, ¿no? Cómo estamos viendo que las empresas mejor, pues, de top tier, estamos viendo best in class, están tomando la tecnología como un acelerador en la digitalización de procesos desde el source to pay. Y aquí vamos a hablar sobre la plataforma de Werex como de compras, cómo está ayudando a los clientes en afrontar esta crisis inflacionaria. Gracias, Benjamín. Y Benjamín nos ponía en antecedentes de qué estamos capturando como tendencias principales en las áreas de abastecimiento, procurement, logística, para hacer frente y capitalizar incluso como fuente de ventaja competitiva esta situación. Hablaba del just in case. El just in case, además de ayudarme a generar mayores volúmenes, me cubre ante los riesgos de caída de suministros que vienen de afuera. Por lo tanto, el estar estoqueado me permite capturar, no solamente evitar pérdidas de continuidad operacional, sino que incluso capturar cuotas de mercado de competidores que cuando ellos vean interrumpida su cadena de suministro, yo puedo capturar, porque yo puedo no solamente mantener mi continuidad operacional, sino incluso incrementar mi capacidad productiva. Luego hablaba de ampliar matriz de proveedores, es decir, cómo traigo más proveedores a la mesa para generar más oportunidades, generar mejores oportunidades de ahorro, de acceder a mejores condiciones en este escenario que ustedes mismos indicaban de alzas de costos, tanto en logística como costos generales, gestionar convenios, es decir, aumentar escalas para conseguir mejores condiciones, y en un contexto de inflación, amarre de precios ex ante, y luego, bueno, cómo este trade-off entre abrir proveedores y manejo de riesgo. Sin tecnología, la verdad es que es muy difícil hacerlo, y eso nos inspira en Werex. ¿Ya? Werex, que hoy día es una plataforma líder en Latinoamérica en Source to Pay, y que ayudamos a las empresas a abordar sus estrategias de abastecimiento desde esta mirada. Nosotros cuando buscamos o cuando miramos Werex, buscamos una plataforma que te ayude a abrir el mercado. ¿Y cómo lo hacemos? Utilizamos inteligencia artificial donde conectamos cada requerimiento que tiene una empresa con toda la oferta disponible, identificando para cada lugar la oferta disponible con la calificación de sus proveedores, de manera de facilitar ese proceso que comentábamos anteriormente, de apertura. La apertura genera mayor participación, la visualización de nuevas oportunidades, genera tensión competitiva, vamos a hablar un poquito más en detalle de eso. Luego, esta misma herramienta te facilita la negociación de volúmenes a través de distintos tipos de funcionalidades de cotización o licitación, incluido la de convenios, y también te ayuda también a manejar el riesgo de la proveeduría.
identificando a través de distintas fuentes de información la experiencia que han tenido otros compradores en el marketplace respecto a un proveedor. Evaluaciones de calidad, puntualidad, certificaciones, conexión a fuentes oficiales de información para acceder a información ya sea de tributaria, de riesgo financiero, de juicios civiles, de listas negras, etc. El caso de Chile, hoy día integrado con Equifax y la herramienta PartnerCheck para también mitigar nuevamente estos riesgos. Entonces, ahora sí nos adentramos un poquitito más en los impactos que hemos visto en los clientes, especialmente desde que se inició la pandemia, finalmente, ¿cómo cuantifico este impacto? Porque lo que queremos es enfrentar el futuro, este futuro desafiante, con estrategias que sí generen impacto. Y cuando hablamos de usar herramientas para abrirnos al mercado y generar tensión competitiva, que es lo que hacemos en Werex, nos vamos a remitir a la evidencia, ¿ya? Y en este caso estudiamos más de 200.000 licitaciones o 1 millón de ofertas buscando la relación causal entre la cantidad de proveedores compitiendo y el ahorro efectivo que se puede generar gracias a este aumento de oferta. Es decir, gracias al aumento de competitividad, de tensión competitiva, etc. Y analizando este más de 1 millón de ofertas, llegamos primero a un primer hallazgo. Se obtiene o se genera en promedio 1.9% de ahorro por cada oferente adicional, ¿ya? No obstante, tratándose de unos u otros productos, este puede llegar incluso a un 4,4%. Categorías son más elásticas, al aumento de competencia, categorías son menos. Y cuando uno mira allá a nivel de categoría, a continuación, en la gráfica que estamos mostrando a continuación, revisamos en virtud de distintos segmentos de cantidad de oferentes y cuántos ahorros hubieron, vemos que en promedio se genera en un proceso en que llegan entre 7 a 9 proveedores, que es el promedio que se maneja en Werex, en torno a un 10% de ahorro efectivo, ¿ya? Y cuando tú tuviste en torno a 4 a 6 ofertas, un 8% de ahorro efectivo. Y esto, nuevamente, sobre la base de más de 1 millón de ofertas recibidas en el periodo post-pandemia. Y ahora si queremos ver a nivel de categorías, cuáles son las categorías más elásticas o menos elásticas. Cuando llega un proveedor adicional, vemos que tienes categorías sumamente rutinarias del día a día que probablemente todas las empresas requieren, como herramientas, por ejemplo, con ahorros por proveedor extra de 4.4%. Todo esto tiene que ver con cómo están configuradas las densidades de proveedores y el poder de negociación y la atomización de proveedores por categoría en las diversas zonas versus el poder comprador que tienen las empresas. Por lo tanto, hay categorías, por lo tanto, cuando ese ahorro es mayor, es porque hay una oportunidad para esta categoría de proveedores mucho más atractiva de entrar a ofertar a una empresa como la de la zona que esté requiriendo. Y hay categorías, evidentemente, que son mucho más competitivas, donde los márgenes son menores y, por lo tanto, el traspaso de ahorro es menor. Pero muy notable este comportamiento. Ahora, cuando volvemos y queremos ver, bueno, estamos en un ambiente de inflación. Es difícil comparar precios de antes con precios de después. Pero bueno, ¿qué hicimos para también tratar de graficar y mostrar de la mejor manera posible cuál es el impacto de esta apertura y de esta tensión competitiva? Bueno, lo que hicimos es mirar lo que está pasando en Werex con lo que está pasando fuera de Werex. Y para eso acudimos al Instituto Nacional de Estadística para analizar la variación de precios de diversos insumos, utilizando como comparación el índice de precios del productor confeccionado por el INE Chile. Esto evidentemente es replicable para cualquier otra economía. Y para este análisis se revisaron más de 150.000 compras realizadas en Werex y cerca de 1 millón de ofertas. Finalmente, el equipo de Data Science de Werex concluyó que se generaron ahorros significativos en diversas categorías de productos. Y acá vemos, por ejemplo, el caso de tubos y fittings, donde en el mercado ex-Werex, fuera de Werex, hubo un 80% en alza de precio desde el momento de pandemia. En Werex,
dentro de Werex, a través de esta participación, generación de oportunidades a nuevos proveedores, tensión competitiva, el precio subió solo un 40%. En perfil IGAT acero, 93% es Werex, 47% dentro de Werex. Y así podemos ver en distintas categorías cómo se comportaron las alzas de precio. Aquí escogimos categorías súper genéricas que hagan sentido generalmente en cualquier tipo de empresa, desde cajas de cartón, que hubo un impacto muy grande en la alza de costo, donde también sabemos que es una industria más competitiva, o una de las categorías más competitivas. Así todos logramos casi 20% menos de alza de lo que se observó fuera de Werex. Adelante. Buenísimo. Miren, aquí por último es un resumen, esto también viene de una encuesta a los directores de compra de más de 300 empresas. Y la pregunta es, ¿cómo te ayuda el tema de tener estos datos de manera digitalizada a tu empresa y a tu departamento de compras? Y algo que está muy interesante es que el 75%, tener estos datos, tener esta información en tiempo real, nos permite generar ahorros, nos permite negociar con los proveedores de manera más competitiva y generar al final del día una compra más competitiva para la empresa. Ahora, por último, quiero hablarles sobre el tema de cómo estas tecnologías no solo te ayudan a comprar a mejores términos, pero también a regionalizar la cadena de suministro. Y este es el fenómeno que muchos llaman el nearshoring, ¿no? Es cómo ahora las empresas, en vez de estar buscando tener la operación en distintos países y regiones, quiero tenerlo todo cerca para evitar mayor disrupción a mi cadena de suministro y quitarle riesgo a la continuidad operativa. Entonces, el tema del nearshoring, pues es una estrategia que las empresas están adoptando de manera muy proactiva desde que empezó la pandemia. Si ustedes ven las búsquedas en Google de la palabra nearshoring, solo en agosto y en septiembre aumentó 500% sobre el promedio de los últimos 5 años. Entonces es un tema que todos tenemos en la cabeza. Pero a ver, ¿qué significa y cuál es el impacto y cómo lo vamos a abordar, ¿no? Entonces, estamos viendo que al tener repartida la producción alrededor del mundo, esto está causando demoras y altos precios en los fletes marítimos que ya vimos al principio de la presentación. Y el nearshoring lo vemos como una posibilidad de contar con un suministro de bienes en ubicaciones más cercanas de nuestro destino final y permitirnos ser más ágiles ante respuestas de diferencias de demanda que tenga el cliente final y que nosotros podamos responder de manera más ágil. Entonces, este es un efecto que se provocó con los aumentos de alzas de tarifas marítimas, pero también con los shocks logísticos, los tiempos de entrega. Y el nearshoring en América Latina y en el Caribe, según consultoras, estamos viendo que podría aumentar las exportaciones de bienes y servicios hasta en $78,000 millones, siendo las economías centroamericanas y caribeñas las más beneficiadas, dado su tamaño de PIB y de la proporción. Y en el caso de México, por ejemplo, estamos viendo que las exportaciones al día de hoy representan el 3.3% del PIB. El aumento potencial total que se observa en las otras 5 de las 6 mayores economías no representan más de 1% del PIB. Entonces, México es el que más se puede beneficiar de este tema del nearshoring. Hay muchas empresas, pues no solo americanas, pero alrededor del mundo que están trayendo su producción y esperamos que sea de las cosas positivas que nos trae a la economía en México, ¿no? Entonces, ahora quisiera pasar a hacer aquí una encuesta, una participación Menti, donde la pregunta es, ¿dónde se encuentran los principales proveedores de tu empresa? Hablando de la materia prima y las compras que más impactan el estado de resultados de la empresa. La opción es en mi país, en China, en América Latina, en Estados Unidos o en otro. Y el objetivo de esto es ver qué tan repartido tenemos la torta de nuestra cadena de suministro alrededor del mundo.
Entonces, con esto les quisiera brindar unos minutos para que saquemos de este foro esta información. Buenísimo, entonces ya están entrando las respuestas. Mira, de lo que vemos hasta ahorita, mucha preponderancia a tener las compras más críticas en el país. Y eso quiere decir que son cadenas de suministro mucho más ágiles a responder. Cuando tenemos a nuestro proveedor de manera local, eso nos permite poder contestar ante cualquier situación de manera más ágil, ¿no? Entonces, para que el tema de regionalizar la cadena de suministro y nearshoring tenga éxito, McKinsey, la consultora, establece algunos requisitos para que estas economías pues puedan realmente concretar esto, ¿no? El primero es levantar una sólida transformación digital para alcanzar los niveles que se perciben en Asia, ya que estas cadenas de valor son quienes están compitiendo con los países de América Latina. La otra es una buena base de proveeduría, lo suficientemente amplia para atender la demanda y sobre todo eficiente y capaz de satisfacer las necesidades y exigencias de los clientes. Y para eso viene mucho el tema de validación de proveedores y tener una herramienta digital que te permita hacer el Supplier Risk Management, ¿no? La validación de nuevos proveedores para ver si en realidad cumplen con lo que necesita mi negocio. Se deben de contar con suficiente apoyo para que las empresas logren abrir sus negocios y escalarlos en la región. Esto quiere decir, pues, establecimiento de políticas y procedimientos claros y robustos que nos permita hacer esto. Ahora les quiero hablar sobre la digitalización de estos procesos, ¿no? El source to pay. ¿Qué quiere decir esto? Pues es automatizar y digitalizar las tareas en los departamentos de compra desde el abasto hasta el pago. Y para esto existe la tendencia source to pay. Este software pues es lo que hacemos en Werex, que encarna la conectividad desde la producción hasta el pago de los proveedores, ¿no? Y nosotros agrupamos a más de 30,000 proveedores alrededor del mundo y tenemos proyecciones a seguir expandiendo a más de América Latina para cubrir más y más proveeduría. Y esta tecnología, como IPO, está revolucionando las industrias desde hace tiempo, no solo porque nos agiliza el proceso de reclutamiento y selección de nuevos proveedores, sino porque también promueve la competitividad de los procesos y la agilidad de las empresas. Werex se rige bajo un estricto protocolo de libre competencia y aporta transparencia y trazabilidad al proceso de compras, lo cual evita fenómenos como el dark purchasing o la falta de integridad a la hora de las compras. Y bueno, platicarles que Deloitte pues hace la encuesta a los directores de compras todos los años y este año dicen que las prioridades están en la eficiencia operacional, reducir los costos y la transformación digital. Esos 3 puntos están rankeados como 8 de cada 10 directores de compras como su prioridad, ¿no? Entonces, en 2019 era una prioridad para los directores de compras, pero ha ido en aumento en 2020, 2021, inclusive 2022. Y ahora también les platico sobre las prioridades de los directores de compra cuando estaban hablando de cómo hago este tema de nearshoring real. El tema de nearshoring se quiebra en 3 puntos. El primero es la regionalización de la cadena de suministro, incrementar la base de proveeduría local y llevar nuestra producción propia a esta parte más local o regional. Y esta encuesta pantalla es una encuesta que elaboró McKinsey también. Y lo que quiere decir es, le preguntaron a los directores de compras en mayo de 2020, justo cuando estaba partiendo la pandemia,
¿qué vas a hacer para ser más ágil y poder contestar ante el desafío? Esto es lo que contestaron. 38% dijo, quiero regionalizar la cadena de suministro. 40% voy a hacer nearshoring y nearshoring de producción. Y luego vemos los resultados. En la práctica, todos están quedando debajo de su meta. Y la razón de por qué están quedando debajo de su meta tiene que ver mucho con la digitalización. A la hora que estamos haciendo los procesos manuales, es muy difícil poner en práctica el buscar productividad local que nos permita seguir con la continuidad operativa de nuestro negocio. Y con eso pasamos a conclusiones. Entonces, la economía mundial pues, está atravesando un periodo turbulento, lo cual obliga a las empresas a estar resilientes y prepararse a lo que venga. En el mundo del abastecimiento, las constantes interrupciones de la cadena de suministro en los últimos 3 años ha llevado a las compañías a establecer estrategias de supply chain más robustas, flexibles y resistentes. Dentro de estas, destacamos contar con estrategias de logística que permitan disponer stock para despachar cualquier pedido, como es el tema de just in case, ampliar la matriz de proveedores, gestionar convenios de largo plazo para generar compras de gran volumen y asegurar el inventario de nuestra materia más crítica. Supply Risk Management para evaluar y mitigar el riesgo de interrupciones de la cadena de suministro. Y, por último, el regionalizar la cadena de suministro, ¿no? El pensar cómo voy a ser más ágil la cadena pensando en tener productividad local. Y esto es lo que estamos viendo que las mejores empresas ya están tomando como prioridad para tener un 2023 exitoso. El uso de la tecnología del e-procurement y las herramientas integradas de Data Analytics de Werex brindan las herramientas necesarias para gestionar estas estrategias, permite conectar los requerimientos de las empresas con más de 30,000 proveedores para optimizar las condiciones de negociación y ampliar las fuentes de abastecimiento. Y con eso les quisiera agradecer el tiempo y pasar a preguntas y respuestas. Entonces, ahora sí, si me hacen favor, pueden mandar preguntas por el mismo chat y aquí las podemos ir leyendo y respondiendo. Yo recibí una pregunta por interno, Benja. Ah, sí, buenísimo. Sí, me pueden mandar también preguntas por interno a mí. Dice, la crisis económica está acabando con muchos negocios que no obtienen liquidez para sus operaciones. ¿Qué soluciones hay para enfrentar los problemas de liquidez en la empresa? Es muy buena pregunta. Mira, nosotros en Werex Vivi lo que hemos visto es que las empresas están gestionando el Source to Pay y dentro de estas herramientas de Source to Pay estamos trabajando para incluir temas de pronto pago y factoraje, y eso lo hacemos en Werex con varios clientes. Es un nuevo producto que sacamos hace 5 meses y ha estado creciendo de manera muy relevante el uso con nuestros clientes y proveedores. Y básicamente esto lo que te permite es pues, ayudar a los proveedores que siguen afectados con temas de inflación, cadena de suministro, a tener mayor liquidez y que siga pudiendo surtirme en tiempo y forma a mi empresa. Entonces, estamos ayudando, estamos brindándoles apoyo de esta manera y esto nos alivia a nosotros, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo. Perfecto. La siguiente pregunta es, en tiempos críticos, ¿de qué manera se puede asegurar que existirá una oferta robusta de proveedores capaz de satisfacer las necesidades de las empresas que trasladen sus cadenas de valor? Si quieres, contesto yo esa. Bueno, en momentos críticos es cuando más los proveedores están buscando demanda, ¿ya? Y es ahí donde si yo tenía como empresa compradora 2, 3 o 4 proveedores habituales, típicamente en estas épocas críticas de donde se interrumpen las cadenas de suministro, los tiempos de entrega, un proveedor no tiene stock o viene con los stock retrasados o está muy caro, es ahí más que nunca donde nosotros hemos visto como Werex el incremento en la participación de nuevos proveedores
te diría que cerca del 70% de los proveedores de todo el marketplace se han incorporado desde el año 2020, es decir, desde la pandemia, producto de querer buscar mayores fuentes de demanda, y de esa manera ocurre lo que veíamos en la gráfica, de que finalmente esto se traduce en un impacto de ahorro para el cliente, pero también un impacto de crecimiento en calidad, de reducción de los tiempos de entrega y todas esas variables que son sumamente críticas a la hora de medir la gestión de un departamento de abastecimiento. Perfecto, muchas gracias. Y la tercera pregunta que tengo es, ¿de qué manera la relocalización de las cadenas de valor afectará los precios de insumos y bienes que se transan? Estás en mute, Benjamín. Esta es muy buena pregunta. Mira, lo que hemos visto, Vivi, es que alrededor del 40% de las empresas están logrando cambiar un proveedor internacional por un proveedor nacional. ¿Y qué quiere decir esto en precio? Quizás están tomando un precio más alto, pero al final del día está agregando mucho más agilidad y resiliencia a su negocio. ¿Y cuánto vale eso? Pues puede valer un montonal, ¿no? Si hacemos un ejemplo de cuando había una necesidad desmesurada por tapabocas, cuando partió la pandemia, pues el que tenía inventario podía venderlo al precio que quisiera, ¿no? Entonces, ¿y eso qué quiere decir? Pues el tener esa manera de surtirme de manera ágil vale mucho más cuando hay muchos shocks en nuestra demanda y en nuestra oferta. Entonces, adelante, Felipe. Sí, y se complementa con esto que comentábamos anteriormente, de que cuando hay una disrupción en una cadena de valor, yo estoy en un entorno competitivo, mis competidores están vulnerables, entonces ¿cómo yo estoy menos vulnerable que mis competidores? Es a través de proveeduría local, y estoqueamiento de ciertas categorías de insumos me permite no solamente yo evitar mis riesgos de quiebre, sino que al contrario, sino que además capturar cuotas de mercado que eran de mi competidor. Entonces, por eso se transforma finalmente en una fuente de ventaja competitiva más que en un mayor costo. De acuerdo. Perfecto. Al parecer no hay más preguntas. Bueno, agradecerle a la gente que nos acompañó hoy día el tiempo, y bueno, y estamos nosotros en Werex hoy día con un alto crecimiento en Latinoamérica. Cualquier duda, comentario, háganos llegar directamente a nosotros a fmanterola@werex.com o bgarcia@werex.com. Los felices de ayudarlo. Hay montones de dudas, los departamentos de compra hoy día están innovando, nos encantaría acompañarlos en ese crecimiento, en esa orientación, y bueno, cuenten con nosotros y muchas gracias. Muchas gracias, que tengan buen día. Muchas gracias, damos por finalizado entonces nuestro webinar. Muchas gracias por su participación, que esté muy bien. Hasta luego.